Em, y nada, sobre todo, bueno, vamos a empezar un poco con lo que sería vamos a poner aquí vista de presentador, así lo vemos mejor. Vamos a empezar con lo que es la historia de JavaScript, ¿no? JavaScript lleva ya unos cuantos años en este mundo de Internet. Nació en 1995, ¿vale? En este caso, pues lo creó Brendan Eich, que el nombre que le dio en su momento es Mocha, ¿vale? Que es el nombre que he puesto aquí en la slide. Realmente lo creó como Mocha, pero duró muy poco tiempo. O sea, cambió enseguida al nombre de LiveScript, ¿vale? Que es el nombre más famoso que tiene realmente JavaScript a sus inicios. Pero el mismo año, sabéis que directamente en 1995 pasó de LiveScript directamente a JavaScript, ¿vale? Este lenguaje de programación realmente se creó simplemente para darle como más interacción a la web. En su día había muy poca interacción, simplemente lo que hacías era pues, un HTML y CSS súper sencillo y súper básico, pero le faltaba mucha integración. Entonces, esto lo que se hizo es que en el navegador en su día, que era Netscape, que es donde trabajaba en este caso Brendan, pues creó sobre ese propio navegador pues este lenguaje que es JavaScript. Entonces le fue dando distintos nombres hasta que se quedó con JavaScript. El nombre de JavaScript es muy curioso porque es verdad que todo el mundo lo relaciona con Java y realmente sí que tiene relación con Java. O sea, la relación es que el nombre como tal de Java se lo genció, se lo puso a este lenguaje, más que nada porque en ese momento Java estaba cogiendo mucha popularidad y decidió pues, que era un buen momento para cambiarle su nombre de LiveScript a JavaScript para coger esa popularidad que tenía Java y agenciarse un poco de esa popularidad que tenía también. Entonces, realmente por eso también creció. Y siempre se asocia un poco Java con JavaScript, pero realmente lo único que tiene en común es el trozo del nombre, ¿no? Nada, simplemente en 1995, en diciembre de 1995, termina cambiándole el nombre a JavaScript, ¿vale? Entonces ya directamente no vuelven a cambiar el nombre, de hecho hasta el día de hoy ya sabéis que es ese nombre que tiene el lenguaje. Luego ya saltamos a 1996, que es cuando, en este caso, pues Microsoft crea esa versión de Internet Explorer 3.0, ¿vale? Y es algo fundamental porque en este caso integra en otro navegador JavaScript, ¿vale? Hasta ahora solo estaba en Netscape, Netscape a día de hoy ya no se usa, ¿vale? Pero Internet Explorer directamente se integró con JavaScript. Entonces era un paso súper importante porque este lenguaje de JavaScript tenía un paso más, que era que otro navegador estaba integrando el lenguaje, ¿vale? Luego, una vez que pasó un año, en este caso en 1997, a raíz de que ya se estaba integrando, en este caso, JavaScript en varios navegadores, pues se decidió crear la organización ECMA Internacional. Os sonará quizás el nombre de ECMAScript, ¿vale? Realmente ECMAScript es el estándar que se creó a raíz de crear la organización, ¿vale? En este caso, hacía falta crear una organización y un estándar para el lenguaje, es decir, un estándar es que simplemente dentro del lenguaje se van a usar estas formas de hacer ciertas cosas, estos métodos para ciertas cosas. Entonces, todo eso hasta el día de hoy JavaScript no lo tenía, ¿no? JavaScript se creó muy rápido, entonces todas esas estándares no existían. Entonces nació la organización de ECMA Internacional y nació en este caso lo que sería ECMAScript, que se le denominó así a ese estándar, que es quien va a definir a partir de 1997 las reglas y estándares, en este caso, del lenguaje, ¿vale? El siguiente paso ya en la historia fue hasta 2008, en este caso, que fue también un salto muy importante. Pasaron pues eso, casi 10 años hasta que pasó algo más interesante con JavaScript. Durante todos estos años se fue usando los navegadores con JavaScript, se fueron creando webs, ¿vale? Y es en 2008 cuando nace el motor V8, no sé si os sonará, pero bueno, es el que se creó Google en su día y es el que usa Chrome por bajo. En su día también nació Google Chrome en 2008 y es cuando nació, en este caso, el motor V8, ¿vale? Realmente este motor nació un poco para resolver los problemas que tenían con la interpretación de JavaScript, ¿no? Sí que los navegadores estaban integrando JavaScript directamente, pero lo que pasaba es que iba muy lento. Al final, cuanto más código iban añadiendo, tardaba mucho en interpretar todo el código que tenía e iba muy lento, ¿vale? Entonces, en este caso, ese motor V8 se decidió crear para que fuese muchísimo mejor, en este caso, los navegadores. Una vez que pasó, en este caso el 2008, pasamos ya a 2009. En este caso es cuando nace Node.js, ¿vale? Para quien no lo conozca,
Pero bueno, nace creado por Ryan Dahl, ¿vale? Nace ¿por qué? Porque después de haber creado, en este caso, el motor V8, lo que consigue en este caso Ryan es aislar lo que sería toda esa lógica, todo ese motor de Google que acababan de crear, ¿vale? Y consiguió aislarlo para crear Node. ¿Para qué? Para que podamos lanzar JavaScript tanto en la parte de frontend, que es toda la parte visual, que es todo lo que creamos y vamos a poder ver, que luego veremos un poco lo que es esa definición de frontend. Y además podemos crear también aplicaciones de JavaScript en el lado backend, que hasta 2009 realmente no se pudo hacer eso. Entonces ya empezamos teniendo un lenguaje que podíamos lanzarlo en el navegador y además también podríamos crear una parte de backend con acceso a bases de datos, etcétera, directamente ya con JavaScript. Es decir, es ese lenguaje que empezó como un poco para mejorar la interacción con el navegador, pues ya pasaba a ser un lenguaje muy grande y muy usado, en este caso en 2009. Pasamos ya a 2010, en este caso en 2010 ya es cuando empieza a usarse muchísimo más. Hasta entonces había pasado mucha gente desarrollando JavaScript y simplemente pues en 2010 nacieron los frameworks, los famosos frameworks que a día de hoy hay 200. Por aquel entonces pues empezó a salir AngularJS, no sé si sonará el nombre, empezaron a hacer React, ¿vale? Y esto fue un paso muy importante también, porque al final lo que empezaban a hacer estos frameworks es que toda esa lógica que se estaba haciendo hasta el día de hoy, desde que nació JavaScript, pues empezó a mejorar y a hacer muchísimo más simple con estos dos frameworks, ¿no? A partir de 2010 han salido un montón de frameworks. Luego comentaremos algunos al final de la charla, pero simplemente pues nacieron en ese año, a partir de ese año, ¿vale? Y nada, terminamos en 2015. En 2015 pues nace una de las versiones pues, más importantes, en mi opinión, de JavaScript. Más que nada porque esta versión de JavaScript hay muchísimas mejoras, ¿vale? Acordaos que en 1997 se denomina ECMAScript, ¿vale? Que si lo simplificamos es ES. Entonces, desde 1997 hasta 2015 nos nace otra versión nueva de JavaScript, entonces no había como tal mejoras de este lenguaje. Entonces en 2015 se decide crear una nueva versión de ECMAScript, en este caso es ES6, ECMAScript 6, ECMAScript 2015, como queramos llamarle. Y algo muy importante, aparte de todas las mejoras que hay, muchísimas, que a día de hoy se usan un montón, a partir de ese año se decidió sacar una nueva versión de ECMAScript mejorando y estandarizando más cosas sobre el lenguaje. Esto es algo muy importante porque a partir de esa ha ido naciendo ES7, ES8, etc. ¿Vale? Entonces tenemos todas las versiones, todos los años una versión distinta en la que veremos nuevas mejoras sobre, en este caso, pues JavaScript, ¿no? Este lenguaje tan usado. Y nada, después de esta pequeña introducción a la historia de JavaScript, que para mí es fundamental, pues conocer un poco por qué salió, de qué necesidad salió en este caso JavaScript. Yo me presento, me llamo Pablo Sirera, soy Tech Lead Frontend Developer en una empresa de Valencia, de España, que se llama Decalabs. Y luego, además de eso, pues en mi poco tiempo libre tengo, aparte de creador de contenido, y nada, pues os dejo por aquí las redes sociales para que me podáis encontrar si tenéis alguna duda, cualquier cosa que necesitéis, pues me podéis hablar en cualquier red social, ¿vale? Y nada, pues vamos a pasar por las siguientes slides, que es, pues bueno, dónde se usa JavaScript, ¿no? JavaScript realmente desde que nació hasta el día de hoy ha cambiado muchísimo, ha pasado por muchas fases y sobre todo ahora se puede usar en muchísimos sitios. Al final, pensar que es un lenguaje muy versátil, se adapta a cualquier cosa y realmente aquí vemos un poco un listado de a dónde se puede usar JavaScript, ¿no? Tenemos la parte de desarrollo web de frontend, ¿vale? Realmente JavaScript nació para el navegador, aunque esto se ha ido pues escalando mucho más, como decía antes. Tenemos la parte de desarrollo frontend, para quien no sepa lo que es frontend y backend. Frontend sería toda esa parte visual, toda la interfaz del usuario, es decir, pues ahora lo que estaríamos viendo es una presentación, pero bueno, está dentro de un navegador, es una web. Entonces, todo esto que estamos viendo sería la parte frontend y lo que no vemos, ¿vale? Que serían pues todos los endpoints, todo el acceso a la información, las bases de datos, sería esa parte de backend, ¿vale? También, como nació Node, pues podemos tener ese desarrollo web de backend, ¿vale? ¿Qué más tendremos? Aplicaciones móviles, ¿vale? En este caso podemos desarrollar aplicaciones móviles con JavaScript, ¿vale? Existen distintos frameworks, distintas herramientas que nos permiten directamente
pues interactuar con JavaScript, crear aplicaciones para móviles multiplataforma. ¿Qué significa multiplataforma? Pues que voy a poder hacer una misma aplicación que me va a servir para iOS y me va a servir para Android, ¿vale? Con esto también lo podemos hacer con JavaScript. Hay un montón de herramientas cada día más, la verdad, para poder conseguir esto. Podemos hacer también podemos hacer también videojuegos, podemos hacer ese desarrollo de juegos en 2D y juegos en 3D. Simplemente pues lo mismo, ¿no? Hay un montón de librerías de JavaScript que nos van a permitir conseguir crear videojuegos. La verdad es que hay algunos juegos de JavaScript bastante interesantes. Os recomiendo que naveguéis por internet y los busquéis. Y bueno, pues tenemos esa parte que para quien no quiera hacer un desarrollo web o no quiera hacer alguna aplicación móvil, pues que también tenga en cuenta que tenemos esa parte de desarrollo de juegos que es súper interesante. Extensiones del navegador, bueno, veréis que hay muchísimas extensiones, por ejemplo, en Chrome, ¿no? Hay 200.000 extensiones que sirven para todo, pues desde bloquear anuncios hasta guardar contraseñas, pues todas estas extensiones podemos conseguirlas también con JavaScript, ¿vale? En aplicaciones de escritorio también podemos conseguir, pues lo que sería, por ejemplo, Slack, sería una aplicación de escritorio, pues todas esas aplicaciones podemos llegar a conseguirlas con JavaScript. De hecho, hay una herramienta que se llama Electron, por si os interesa. Con esa herramienta se consiguen hacer aplicaciones de JavaScript para escritorio y como más curiosidad, Visual Studio Code, que sería un editor de código para lo que sería el escritorio, ¿vale? Visual Studio Code y Slack están construidas con Electron, entonces por bajo usan JavaScript. En IoT, ¿vale? Internet de las cosas, Internet of Things, pues bueno, también podemos hacer uso de JavaScript para todo el tema de IoT y poder interactuar pues, con un montón de cosas más. Después, aplicaciones empresariales, pues como son los CMS y los ERPs, podemos tener todas esas aplicaciones para empresas gestionadas también con JavaScript. Y por último, tenemos también que podemos hacer chatbots y asistentes virtuales, ¿vale? O sea, que podemos hacer, como veis, un montón de cosas con JavaScript. Y más no, porque, bueno, podría poner más cosas que se pueden hacer con JavaScript, pero bueno, he hecho así un bastante resumen. Después, bueno, tendríamos esa pregunta, ¿no? Que al final en muchos lenguajes, muchas formas de programar, hay infinidad de lenguajes hoy en día que podemos hacer. Bueno, está Python, está PHP, está Java, está JavaScript. Entonces, hay un montón. Entonces, ¿por qué aprender JavaScript, no? O sea, ¿por qué tengo que hacerlo? Bueno, antes tenéis una lista de todas las cosas que podéis llegar a conseguir con JavaScript. Es decir, si aprendes un mismo lenguaje, en este caso con JavaScript, puedes llegar a conseguir muchas cosas, ¿no? Pues no hace falta que si aprendes un lenguaje te dediques solamente, por ejemplo, a hacer videojuegos, sino que ahí puedes hacer como un gran abanico de cosas. Entonces, simplemente pues he traído aquí una lista de cosas de por qué deberíamos aprender JavaScript. Bueno, fundamental en el desarrollo web, es decir, si ahora mismo nos interesa hacer desarrollo web, pues no nos queda otra en este caso que pasar por JavaScript y aprender este lenguaje. Amplio soporte en navegadores. Vamos a poder construir una aplicación no solo para Chrome, para Safari, para Firefox, etcétera, ¿vale? Para todo el tema de todos los navegadores que existen hoy en día, pues bueno, con una misma aplicación podemos hacerlo en todos los navegadores. Después tenemos ese desarrollo web completo, ¿no? Que podemos construir tanto la parte de frontend como la parte de backend. Hay una lista muy larga de oportunidades laborales, hay mucho trabajo sobre JavaScript, da igual que sea videojuegos, da igual que en este caso pues, sea desarrollo web, sino que hay un montón de oportunidades laborales y esto también es muy importante cuando vamos a aprender, en este caso, un lenguaje. ¿Qué más tenemos? Bueno, gran comunidad y recursos. Hay un montón de gente que está usando JavaScript en su día a día. Hay un montón de recursos respecto a JavaScript que son pues como digo después, ¿no? Librerías, etcétera, pues hay un montón de esto que lo que nos va a permitir es que si yo estoy aprendiendo un lenguaje y no encuentro algo que quiero hacer, si yo busco en Google, ¿vale? O en este caso ahora con ChatGPT pues es más fácil, pero bueno, si yo busco en Google va a haber un montón de gente que está usándolo y me va a ayudar esto a seguir en el día a día porque sé que si me encuentro un error hay mucha gente que le ha pasado lo mismo y que va a ser mucho más fácil seguir, ¿vale? Después, bueno, aparte del ecosistema de frameworks y librerías, hay un montón de librerías de JavaScript, hay un montón de frameworks de JavaScript que nos van a permitir pues, hacer la vida mucho más fácil y no tener que construir muchísimo código y que todo sea mucho más sencillo a la hora de estar pues simplemente interactuando con el lenguaje, ¿vale? Después, bueno, tenemos la innovación continua, como decía, todos los años vamos a tener una nueva versión,
¿vale? En este caso de ECMAScript, que sería como el estándar, ¿vale? Entonces, pues ya sabemos que todos los años este lenguaje va a sufrir mejoras, ¿vale? Entonces, bueno, pues estos son algunos de los porqués deberíamos aprender este lenguaje, ¿vale? Em, Luego pasamos pues, al entorno de desarrollo, ¿vale? Realmente JavaScript podemos ejecutarlo en muchísimos sitios, ¿vale? Los más comunes sería pues, crear una aplicación, como veis aquí abajo a la derecha he puesto una captura, pues lo que sería de Visual Studio Code, ¿vale? Que es un editor de código en el que yo puedo ejecutar JavaScript directamente, puedo crear mi archivo y yo ejecuto esa aplicación que ya está consumiendo JavaScript, ¿vale? El propio editor, en este caso, también usa JavaScript para construirlo. Y luego ahí a la izquierda he puesto pues, la consola del propio navegador, que después interactuaremos con ella. Y en este caso ahí también puedo hacer uso de JavaScript, puedo ejecutar cualquier código de JavaScript y ahí pues para probar cualquier cosa está bien, ¿vale? Podemos hacer uso de JavaScript en muchos sitios. Por ejemplo, podríamos crear un archivo de JavaScript en nuestro ordenador y con Node podríamos ejecutarlo directamente, ¿vale? Entonces, hay muchos sitios en los que podemos hacer ese uso de JavaScript que nos vendría muy bien, ¿vale? Dicho esto, ¿no? Como diría Linus, pues hablar es barato, ¿vale? Enséñame el código. La idea de la charla es que, bueno, pues ya hemos visto esa pequeña introducción de lo que es JavaScript, que hay que darla, ¿vale? Porque al final las introducciones son necesarias, a nivel lo que es hablar es necesario. Y vamos a pasar a la parte de código, ¿vale? Vamos a ir viendo poco a poco toda la parte de código de JavaScript, de cómo podemos crear una variable, lo que son los tipos de datos que tiene en este caso este lenguaje, cómo podemos hacer uso de las expresiones, ¿vale? Vamos a pasar por todas estas fases. Luego volveremos otra vez a esta presentación, terminaremos la presentación y seguiremos viendo código, ¿vale? La idea es simplemente ver bastante código porque al final se aprende mucho mejor viendo lo que estamos hablando, ¿vale? Nada, yo para poder hacer uso de JavaScript, lo que tengo aquí en este caso es una página web que se llama jsplayground.dev. Cualquiera que estéis por aquí lo podéis acceder a esto, ¿vale? Es simplemente una página web sencilla, que es gratuita y se puede hacer uso. En la parte izquierda pondremos el código de JavaScript y en la parte derecha donde pone console, pues se nos va a ejecutar lo que estemos probando para que conforme vayamos usando JavaScript podamos ver realmente lo que simplemente estamos escribiendo, ¿vale? Después haremos uso de HTML también, integraremos JavaScript dentro de HTML y en esta web pues tenemos la parte de web que nos permite ya hacer uso de esto, ¿vale? HTML, CSS y JavaScript. Perfecto, entonces nos quedamos a la parte de JavaScript, ¿vale? Creo que se ve bien, si por algún casual no se veis bien, pues me lo comentáis y le hago más zoom, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por la sintaxis básica, ¿vale? Algo de tan básico como crear una variable, ¿vale? A la hora de escribir código en JavaScript, ¿vale? JavaScript está orientado a objetos, entonces nosotros cuando vamos a escribir código podemos hacerlo de distintas maneras. Hay muchos métodos, hay muchas palabras, ¿no? Por así decirlo, muchas expresiones que ya son propias del lenguaje, que conforme yo estoy en un navegador ya puedo hacer uso de ellas, ¿vale? Palabras que ahora usaremos como document, Windows, console, ¿vale? Todo esto yo ya voy a poder hacer uso de ello. Por ejemplo, si yo escribo aquí console, ¿vale? Esta palabra ya existe en JavaScript, ¿vale? Esto realmente lo que me está ejecutando es código de JavaScript que yo voy a ver en este caso en la parte derecha la ejecución de este código, ¿vale? Como decía, JavaScript está orientado a objetos, entonces prácticamente todos los métodos que nos proporciona son objetos, ¿vale? Después veremos tranquilamente qué es un objeto, qué contiene y cómo podemos declararlo, ¿vale? Pero muy en resumen, antes de pasar a la otra parte de los objetos, muy en resumen, un objeto, ¿vale? Es un valor que en su interior va a tener otros valores, ¿vale? En este caso, esos valores son propiedades, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos acceder a los valores que contiene, en este caso, console? Pues bueno, hacemos punto, ¿vale? Que sería para acceder a los valores que tiene internamente y vemos que tiene pues, otro valor, que en este caso es otra propiedad, que es log, ¿vale? Esto simplemente, ahora vemos más detenidamente todo, pero es una pequeña introducción a los métodos que podría tener en JavaScript, ¿vale? Y esto lo que hacemos es ejecutarlo, ¿vale? Estos paréntesis lo que haces es que log realmente no es una propiedad para que os vayáis quedando con los conceptos, no es una propiedad, sino que al final es un método, ¿vale? Entonces lo que queremos es ejecutar ese método. Ese método es una función, ¿vale? Y queremos ejecutarla. Entonces en este caso lo que vamos a decirle, ¿vale? Muy sencillo, va a ser un hola,
¿vale? Como vemos en la parte derecha, lo que me está mostrando es lo que yo le estoy diciendo que me muestre en la consola, ¿vale? Lo que recibe es un parámetro. Después vemos también las partes de las funciones. Simplemente quería hacer una pequeña introducción a código de JavaScript, ¿vale? Es algo muy sencillo, en este caso es un console log, pero lo que recibe es un parámetro, en este caso, que es un string, luego veremos también, y le mando un string que es un texto que es all, ¿vale? Entonces automáticamente la consola me lo muestra. ¿En dónde más sitios podemos probar este console log? Es decir, ¿dónde podemos decirle, oye, ejecútame esto, este código de JavaScript que también quiero verlo? Pues es la consola del propio navegador, ¿vale? Esto es una página web que me ejecuta código, pero el propio navegador, donde estoy, que en este caso es Chrome, también puede ejecutar código de JavaScript. Si yo me voy ahora mismo en el editor, ¿vale? A la parte de ver, simplemente vamos a hacer el código fuente, perdón, que no quería ver el código fuente. Vamos a hacer inspeccionar elementos, ¿vale? Eso aparte lo del desplegable creo que no lo habéis visto, ¿vale? Pero simplemente para acceder aquí, si estáis en Mac es Command Option I, ¿vale? Y si estáis en Windows, pues es Control Alt I, ¿vale? Y latina, ¿vale? Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Conseguimos que el propio navegador nos abra las herramientas de desarrollador, ¿vale? Con esto lo que tenemos es acceso a una consola, en este caso, ¿vale? En la que vamos a poder ejecutar también código de JavaScript, ¿vale? Como veis ahora, hay muchos errores, hay muchas cosas en rojo, vemos este texto por aquí también, ¿vale? Que coincide exactamente con el console que yo le estoy diciendo, ¿vale? Si yo copio el código este que le estoy diciendo por aquí y lo pego aquí, ¿vale? Y lo ejecuto también, veis que igual que está haciendo el navegador, en este caso la página de web que estamos viendo, pues también me lo va a hacer en este caso la consola, ¿vale? Automáticamente pues me lo va a ejecutar, ¿vale? Y me va a mostrar ese hola, ¿de acuerdo? Entonces, veis que podemos ejecutar JavaScript pues, en muchos sitios, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a cerrar y luego interactuaremos con ello. Vale, dicho esto, vamos a borrar este console log y vamos a ir por lo que comentaba, ¿no? La sintaxis básica, que son en este caso, vamos a empezar por las variables y tipos de datos, ¿vale? Para declarar una variable en JavaScript, hasta ECMAScript 6 solo existía una forma de declarar variables, ¿vale? Que era con var, nosotros usábamos var para simplemente declarar una variable, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a decirle que var creamos la variable edad, ¿vale? Que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Y le vamos a decir que en este caso la variable de edad queremos almacenar en esa variable, ¿vale? Queremos almacenarle un valor. Entonces, ahora voy a construir directamente en este caso, voy a decirle que edad es igual a 30, ¿vale? ¿Qué significa esto en JavaScript? Que vamos a almacenar directamente en una variable que acabamos de crear, pues en este caso un número, ¿vale? Esto sería uno de los tipos que tiene JavaScript, ¿vale? Que son números. Podemos escribir 30, podemos escribir 30.1, ¿vale? Con decimales, lo que queramos, ¿de acuerdo? Entonces, directamente en este tipo, que es en este caso un número, con este tipo hemos creado una variable y le hemos indicado que edad ahora mismo es un tipo numérico, ¿vale? Con JavaScript, como ya no sé si lo sabríais, pero bueno, no tenemos tipos como tal, no es como un lenguaje tipado, ¿vale? En el caso de que quisiéramos que JavaScript fuese un lenguaje tipado, habría que hacer uso de TypeScript, ¿vale? Pero eso más adelante. Entonces, nada, bueno, tenemos esa forma de declarar esas variables, en este caso pues hemos creado edad, ¿vale? Que es igual a 30. Esto lo que nos va a permitir es que yo pueda usar ese valor de 30 en diferentes sitios, ¿vale? Realmente las variables sirven para eso, para almacenar un valor y que yo pueda interactuar con ese valor más adelante, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros a las variables podemos cambiarle el estado, ¿vale? Es decir, a esa variable de edad podría decirle que ahora no son 30, sino que son 50, ¿vale? Entonces esto me viene bien para que si yo estoy en una ejecución de un código, inicialmente tenga un valor, pero conforme ejecuto ese código, lo más probable es que luego tenga otro valor, ¿vale? Entonces yo quiero acceder a ese valor después de ejecutar ese código, entonces quiero que se vaya actualizando, ¿vale? Por eso existe lo de almacenar en variables, ¿vale? Entonces, esta forma de declarar variables existía anteriormente a ECMAScript 6, ¿vale? ES6. Entonces,
¿Qué es lo que cambió en esa versión y qué es lo que se usa a día de hoy? ¿Vale? Porque esa forma de declarar variables ya está un poco antigua, aunque sigue, o sea, sigue sirviendo y se puede usar perfectamente. Pero las formas que salieron en su momento fueron let y const, ¿vale? Simplemente fueron estas dos, ¿vale? ¿Cuáles son las diferencias? Voy a simplemente poner un ejemplo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos que let, vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo con var, declarar una variable, ¿vale? Y con const exactamente lo mismo, vamos a declarar una variable, ¿vale? ¿Cuál es la gran diferencia aquí? ¿Por qué se crearon estos tipos, ¿vale? Estos tipos de variables, estas formas de declarar distintas variables. Se crearon realmente porque con var yo puedo cambiar el valor las veces que yo quiera, ¿de acuerdo? Y con let y con const no es exactamente lo mismo. Con let realmente lo que vamos a hacer es que yo cuando defino esa variable sí que puedo sobreescribirla, ¿de acuerdo? Es decir, sí que puedo almacenar otros valores dentro de nombre, pero dentro de un contexto, ¿vale? Eso a continuación lo veremos y lo entenderéis mejor. Pero simplemente pues puedo cambiarle el valor las veces que yo quiera, ¿vale? A diferencia de con const, ¿vale? Const viene de constante, entonces lo que hacemos es almacenar un valor dentro de ciudad que yo ese valor no voy a poder modificarlo, ¿vale? Entonces, las diferencias fueron estas. Realmente, lo que se usa a día de hoy para declarar variables en JavaScript son estas dos formas, let y const, ¿vale? Si queremos una variable que quiero ir cambiándole y modificando su valor, crearé una variable con let, y si no quiero una variable constante que no voy a cambiarle el valor porque es ese valor y ya está, pues entonces crearé la variable con const, ¿vale? Entonces, de esta forma, pues bueno, podemos crear directamente distintos tipos, ¿vale? Inicialmente he creado edad, que es un tipo numérico, y ahora mismo pues, he creado nombre y ciudad, que en este caso pues son tipo de cadena de texto, ¿vale? Simplemente puedo añadir texto también, que en este caso también se le denomina como string, ¿vale? Esto sería denominado como un tipo string, ¿de acuerdo? Y yo ya puedo interactuar con ese texto, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más valores tengo? Bueno, puedo crear, por ejemplo, otra constante. eh, por ejemplo, voy a crear una constante que voy a decirle que es mayor, ¿vale? Y asignarle un valor que es true, ¿vale? Entonces, ahora estamos haciendo uso de otros tipos, ¿vale? En este caso, este tipo de valor se le denomina boolean, ¿vale? Para que simplemente pues, os hagáis una idea de a qué me refiero. En este caso sería boolean. Y simplemente es un valor que puede ser true, false, es decir, puede ser verdadero o falso, ¿vale? Y nos va a decir, pues bueno, pues esto, ¿no? Si va a ser true o false, en este caso, este valor. Lo mismo, ¿no? Como decía, vamos a hacer este true o false, ¿vale? Después, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos los tipos de objetos y los tipos de arrays, ¿vale? Que, bueno, depende de la ciudad, pues le llaman de otra manera, pero bueno, los objetos sí que se le denominan de la misma manera y los arrays pues, en otros sitios suelen ser arreglos, ¿vale? Por si veis también esos nombres que os suene de algo, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero crear un objeto, ¿vale? Voy a decirle que en este caso el nombre a la variable va a ser persona, ¿vale? Y le voy a decir, voy a quitar esto, ¿vale? Para que no siga ejecutándose. Voy a decirle que en este caso va a ser un tipo objeto, ¿vale? En JavaScript los tipos de objetos se hacen con estas llaves, ¿vale? En este caso. Pues lo que hacemos es abrir un objeto. Como digo, con JavaScript la gran inmensa mayoría de cosas, ¿vale? Propiedades que existen son de tipo objeto, ¿de acuerdo? Entonces, pues directamente vamos a tener acceso para crearlos, modificarlos como queramos y además tendremos acceso a un montón de información propia de JavaScript que directamente eh, nos lo da el propio JavaScript, ¿vale? Vale, pues de esta manera yo puedo crear un objeto, es decir, le vamos a crear una constante persona que es igual a, y en este caso estoy declarando un objeto. ¿Qué le puedo añadir dentro del objeto? Como decía antes, ¿no? Cuando hemos hecho el console.log, lo que decía es que tenía dentro de console tenía propiedades, ¿vale? Pues en este caso podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, voy a decirle que
la propiedad que va a contener persona va a ser edad, ¿vale? Y dentro del objeto yo ya no lo declaro con edad es igual a, por ejemplo, 30, ¿vale? Sino que la forma de declarar lo que tiene JavaScript es edad 2.30, ¿de acuerdo? Es decir, esto es la key, ¿vale? Es el valor que tiene el nombre que yo quiero acceder, la propiedad, y esto es el valor, esto es el value que tiene esa propia key, ¿vale? Es clave valor, es como se suele definir en este caso los objetos, ¿vale? Si yo quisiera acceder a esa edad, ¿vale? Igual que estábamos haciendo antes con console, pues haría persona.edad, ¿vale? Y directamente aquí, ¿vale? Yo podría mostrarlo. ¿Cómo lo muestro? Hasta que no lo ponga lo del console log, ¿vale? Hasta que no ponga esto, no voy a poder mostrar nada en esta parte que estamos viendo a la derecha, ¿vale? Entonces, de esta manera yo puedo acceder a las propiedades que tengo en un objeto, ¿de acuerdo? Y de esa manera, pues puedo almacenar toda la información que nosotros necesitemos, ¿vale? Los objetos no tienen como tal ni un mínimo ni un máximo. Podríamos crear un objeto vacío, ¿vale? Vemos que accedemos a una propiedad que no existe, entonces nos dice que está undefined, ¿vale? Que es otro tipo de valor que en este caso tendríamos con JavaScript, ¿vale? Otro de los tipos de valores que tenemos es null. Es decir, podríamos crear ese edad con el valor null, es decir, simplemente es un valor nulo, ¿vale? De esa manera, pues bueno, simplemente tenemos un objeto con JavaScript, ¿vale? ¿Para qué sirven? Pues bueno, sirven para poder acceder a propiedades, a métodos, a información dentro de un objeto, ¿vale? Y agruparla de una manera mucho más sencilla. ¿Por qué? Bueno, pues por ejemplo, persona, ¿no? Al final cuando tenemos un ejemplo muy real, pues al final tenemos información de un usuario, ¿vale? Para almacenarla, imaginaos que tuviésemos que almacenarla en distintas variables. Si es mucha información, hay que crear muchas variables, ¿vale? Esto puede ser muy tedioso y las variables al final es memoria del ordenador, en este caso del navegador, y cuanto más memoria consuma la aplicación, porque estoy creando más variables, la aplicación va a ir mucho peor, ¿vale? Entonces, al final, en vez de crear tantas variables, creo una variable que contenga muchas propiedades, ¿vale? En este caso, esta variable, pues es un objeto. Em, ¿Qué más tendríamos? Tendríamos un array, ¿vale? En este caso un array, un arreglo, como queramos llamarle. Yo voy a llamarle array, ¿vale? Pero con el array lo que podemos hacer, pues por ejemplo, ¿no? Vamos a decir que en este caso va a ser una constante de colores, ¿vale? Simplemente le estoy llamando const, pero podríamos llamarle también led, ¿vale? Simplemente le estoy llamando const porque no estoy reescribiendo los valores que en este caso tienen colores o persona, ¿vale? ¿Qué voy a decirle aquí? La forma de declarar en este caso los arreglos, los arrays, es con estas llaves, ¿vale? Simplemente de esta manera vamos a decirle que todo lo que tenga en su interior, ¿vale? Va a ser un array. ¿Qué es un array? Bueno, un array al final es un conjunto de valores que vamos a poder almacenar y vamos a poder iterar sobre ello, ¿vale? Al final es un valor iterable, igual que el objeto, pero el array es mucho más fácil iterar sobre ello, ¿vale? Y vamos a poder aquí almacenar lo que necesitemos, ¿vale? Realmente aquí los arrays no tienen clave valor, ¿vale? Simplemente tienen valores, como en este caso pues tendríamos en objeto tenemos las propiedades que sí que podemos decirle la clave edad, por ejemplo. En este caso, en los colores no. Esto sería numérico, ¿vale? Es decir, yo aquí voy a añadir simplemente valores, ¿vale? En este caso voy a rellenar los colores de strings, ¿vale? De textos. Voy a decirle que pues aquí tenga azul, después tenga naranja y ahora tenga amarillo, ¿vale? Como vemos, ¿vale? Yo he declarado más o menos igual que un objeto, pero las llaves son distintas, ¿de acuerdo? Y yo no estoy diciendo una clave valor, sino que directamente le estoy poniendo el valor, ¿vale? Si yo mostrase en la consola lo que tiene colores, ¿vale? Veis que me pone que hay tres elementos y que son, pues en este caso, en la posición 0, ¿vale? Que en este caso con JavaScript la posición 0 es el 1, ¿vale? Siempre se cuenta desde el 0 en adelante. Entonces la posición 0 sería azul, la posición 1 sería naranja y 2 amarillo, ¿vale? Si le diésemos más color, pues lo mismo. Entonces nos dice que tiene tres posiciones, en este caso el array, que podemos almacenar las que queramos, ¿vale? Y que simplemente pues, podemos acceder a ellas y luego os enseñaré cómo podemos acceder,
¿vale? Pero bueno, es otra manera de almacenar valores, pues en este caso, pues colores o cualquier información que necesitemos, podríamos almacenarlo dentro de este array, ¿vale? Luego os enseñaré cómo podríamos iterar sobre este array, porque nos va a ser muy sencillo, ¿vale? Entonces, estos serían como los tipos más generales o los tipos que existen en JavaScript para declarar valores, ¿vale? Tanto los variables que hay, los diferentes tipos de variables que existen, como los diferentes tipos de datos, ¿vale? Entonces, simplemente pues hemos hecho esa declaración de variables y ahora os voy enseñando pues, más cosas. Por ejemplo, en JavaScript, igual que en otro lenguaje, existen comentarios, es decir, podemos añadir comentarios directamente en el código, ¿vale? Y simplemente en JavaScript hacen como dos diferencias. La primera diferencia sería comentarios en una misma línea, ¿vale? En este caso tendríamos que poner las dos barras, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, tendríamos comentarios de múltiples líneas, ¿vale? Que en este caso no son las dos barras, sino que es una barra con un asterisco, ¿de acuerdo? Y lo mismo para cerrar, pero al revés. Simplemente le diríamos que vamos a ponerle una línea en el centro, ¿vale? Y esta línea aquí vamos a ponerle pues, comentario multilínea, ¿vale? Simplemente para que veamos que aquí, si necesitamos escribir mucho comentario, es decir, pues, un comentario de distintas líneas, pues tendríamos esta opción también con JavaScript, que esto no afectaría en nada al código, ¿vale? Yo puedo seguir ejecutando código aquí abajo, ¿vale? Yo puedo seguir ejecutando código aquí abajo, voy a cambiarle el null, voy a ponerle 30, ¿vale? Y no afectaría en absolutamente nada al código, ¿vale? Nos serviría pues, para documentar el código que estamos haciendo o cualquier cosa que necesitemos, ¿vale? Vale, nada, pues bueno, tenemos los comentarios en este caso por aquí, así que vamos a pasar pues algo que tiene, que en mi opinión pues está bastante guay, que al final va un poco en relación a las matemáticas, que son los operadores aritméticos, ¿vale? En este caso con los operadores aritméticos podemos interactuar con las declaraciones de las variables que hemos hecho, ¿vale? Incluso con los valores que queramos nosotros y crear ciertas expresiones, ¿vale? Voy a poner por aquí, ¿vale? Y vamos a ir aquí añadiendo algunos operadores que existen, ¿vale? Operadores que existen realmente en JavaScript, pues los típicos de más y menos, ¿vale? Para sumar y restar. También existe el operador de multiplicar, el de dividir. Tenemos también el del resto, ¿vale? Es decir, calcular el resto de una división. Y luego tenemos uno de añadir un valor o restar un valor, ¿vale? Vamos a verlo. Por ejemplo, voy a hacer un console log para que simplemente podamos ver el valor, ¿vale? Y dentro de este console log yo voy a añadirle una expresión, ¿vale? Es decir, yo voy a, por ejemplo, a sumar 30 más 10, ¿no? ¿Cómo se podría hacer eso con JavaScript? Pues es tan sencillo como sumar 30 más 10, ¿vale? Lo mismo puedo hacer con strings, ¿vale? Con textos. Si esto fuese 10, 10, voy a poner aquí, hola, mundo, ¿vale? Lo mismo pasaría, es decir, yo voy a sumar dos valores, ¿vale? Igual que he hecho con el 30 más 10, pero en este caso lo que hace es concatenarse, ¿vale? Esto, que antes se hacía mucho porque no había otra forma de hacerlo, con ES6, ¿vale? Se simplificó y están los template strings, ¿vale? Por si alguna vez lo veis, que os suene, ¿vale? Que lo que vamos a hacer es abrir como dos acentos abiertos, ¿vale? Realmente, y vamos a poner un signo de dólar, vamos a poner por aquí también, simplemente para que esto es más curiosidad, ¿vale? No hace falta que os lo aprendáis, pero es más que si lo veis alguna vez en el código, pues sepáis lo que es, ¿vale? Perdón. ¿Vale? Podemos poner dos variables por aquí, vamos a crear por aquí un var hola, esto sea un hola, mundo, y esto sea un texto con, ¿vale? Entonces, lo que se hacía en su día, ahora os pongo los template strings, ¿vale? Pero lo que se hacía en su día es simplemente yo juntaba hola más mundo, ¿vale? Realmente esto al final es lo mismo, la ejecución es exactamente la misma, ¿vale? Pero lo que se cambió
voy a poner otra línea para que veáis que es lo mismo, cómo se compara. Lo que se cambió en las últimas versiones, para que veáis que al final pues, se va actualizando, es que yo puedo, en vez de estar sumando, ¿vale? Puedo simplemente concatenar de esta manera en un mismo texto. Esto no pasa nada, que no entendáis bien, simplemente es para que os suene de algo al final cuando veis código de JavaScript, que sepáis un poco lo que es, o si vais os interesa JavaScript y vais a seguir aprendiendo JavaScript, pues que sepáis que existen los template strings que hacen esto, ¿vale? Vamos a concatenar en un único string, ¿vale? Porque esto es lo que nos indica estos acentos abiertos que concatenamos en un mismo string esos strings, ¿vale? Esos valores, esos textos. Entonces, en este caso, como veis, lo que he hecho ha sido añadirle un espacio a mundo. ¿Por qué? Porque si no, tendríamos que ver si esto lo hubiésemos hecho bien, realmente hubiésemos tenido que hacer esto, ¿vale? Que es, si veis código antiguo de JavaScript, veréis que esto se lleva... Vale, ahora mejor. Voy a borrarlo de arriba. He visto en el comentario que no se veía lo de abajo. Así me quedo con el ¿vale? Como yo no veo mi pantalla, por eso no sé si se veía bien. Yo creo que ahora mejor. Vale. Entonces, nada, simplemente, pues tenemos esta forma que si veis código antiguo de JavaScript se llama mucho, que simplemente era sumarle un espacio en blanco, ¿vale? Para que se divida, simplemente que sea una frase. Entonces, con JavaScript, pues esta parte también se simplificó, ¿vale? ¿Qué más expresiones tenemos? En este caso con operadores aritméticos, pues estamos sumando, lo mismo con restar, ¿vale? Si este fuese un 30 menos 10, ¿vale? Vemos que nos aparece 20, ¿de acuerdo? Voy a ir borrando código aquí, así no nos liamos. Entonces vemos el sumar, el restar, ¿de acuerdo? Bueno, lo dejo porque como seguimos con esto, así por lo menos también tenéis más ejemplos mientras tanto. ¿Qué más tendríamos? Bueno, tendríamos el de multiplicar, ¿vale? Podríamos multiplicar 30 por 10, ¿de acuerdo? También podríamos dividirlo, ¿vale? Y lo que decía antes, también podemos calcular el resto de esa división, ¿vale? Es decir, eh, dividimos 30 entre 10, el resto de esa división, pues nos lo calculas, ¿vale? Que es en este caso lo que nos están mostrando, el valor que devuelve. Em, Luego tenemos dos más que son bastante interesantes. Por ejemplo, voy a crear una variable por aquí, que va a ser edad, ¿vale? Que es la que ya hemos creado antes. Y voy a decirle que nos la muestre en consola, ¿vale? Pero yo lo que quiero hacer es que sobre esa edad me incremente un valor, ¿vale? Podríamos hacerle que edad, sumarle este edad más 1, ¿vale? Sería esto, ¿vale? Eh, Igual que más 2, más 3, ¿vale? Al final es una suma igual, pero para no tener que hacer más 1, simplemente pues JavaScript tiene como la forma simple de hacer este edad más, ¿vale? Que esto lo que nos va a hacer es sumar, en este caso, esa edad. No lo estáis viendo porque realmente lo que hace es sumarle un valor a edad, ¿vale? ¿Cómo lo veríamos? Si yo guardo en edad lo que me devuelve edad más, ¿vale? O sea, no sé si lo vuelvo a ejecutar. Vale, pero bueno, simplemente lo que voy a hacer es sumarle un valor, en este caso, a edad, igual que sería, en este caso, con el menos, ¿vale? Es decir, yo lo que quiero es sumarle 1, entonces simplemente haría el más, y si tuviese que restarle 1, ¿vale? Haría este decremento, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, pues nos es sencillo con JavaScript sumarle un valor o restarlo, ¿vale? Esto se usa mucho cuando a lo mejor vamos a interactuar con un valor que es más un contador o simplemente un índice, ¿no? Estamos siguiendo pues un flujo, por ejemplo, ¿no? Un array que iba de 0 a 1, 2, 3, etcétera. Pues cuando quisiéramos sumar 1 para ir recorriendo, por ejemplo, un array, podríamos hacerlo de esa manera, ¿vale? ¿Qué más tendríamos? Bueno, están los operadores aritméticos, ¿vale? Y también tenemos los operadores de comparación, ¿vale? Es decir, podemos comparar valores, en este caso variables, para ver qué nos devuelve, ¿no? En este caso vamos a hacer
por ejemplo, tenemos distintos, ¿vale? Voy a poner aquí, por ejemplo, edad, que esto es 10, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo esta variable, lo que voy a comparar es si esa edad, ¿vale? Es igual a 10, ¿vale? Voy a mostrarlo en el console, porque si no lo podremos ver por aquí, ¿vale? Entonces, simplemente yo tengo una variable que se llama edad, ¿vale? Y dentro de esa variable, yo lo que compruebo es que si esa edad es igual, ¿vale? A 10, ¿de acuerdo? ¿Por qué dos iguales? Porque nosotros en JavaScript, cuando añadimos uno, lo que le estamos diciendo a edad es que almacene en esa variable el valor que yo le indico en el lado derecho, ¿vale? Entonces, no queremos almacenar en esa variable otro valor, sino lo que queremos es comparar, ¿vale? Quiero comparar la variable edad con ese 10, ¿vale? Y veis que en la consola me devuelve true. Si ahora mismo le devuelvo, le digo 11, ¿de acuerdo? En este caso, si es igual a 11, en este caso me va a decir que es false, ¿vale? Que es correcto, ¿de acuerdo? Es distinto. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, ¿no? Algo curioso de JavaScript? ¿Qué pasaría si yo le digo que es triple igual? ¿Vale? Pues efectivamente sigue siendo true. ¿Por qué? Porque cuando son dos iguales, comprueba que el valor sea el mismo. Es decir, comprueba que la variable del 10, que es tipo número, sea el mismo que a lo que lo estoy comparando. En este caso es exactamente lo mismo, ¿vale? Pero cuando le pongo triple igual, lo que va a comparar, aparte de que el valor sea el mismo, va a comprobar el tipo. Es decir, va a comprobar que el 10 sea exactamente el mismo, pero que a la misma vez también sea tipo número los dos, ¿vale? Entonces esto nos va a permitir también, aparte de comprobar que el valor sea el mismo, que sea del mismo tipo. ¿Esto para qué sirve? ¿Vale? Si yo para este 10 fuese un string, una cadena de texto, ¿de acuerdo? Aquí lo que está pasando es que me dice que es false. ¿Por qué? Porque la edad de 10, que es un tipo número, es distinta realmente a este string con un 10, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo le elimino uno? Es decir, si solo compruebo el valor, pues JavaScript me dice que efectivamente es igual, ¿vale? Porque solamente me está comprobando el valor. Entonces, esto que lo tengáis en cuenta cuando vayáis a hacer comparaciones con JavaScript, pues que esto tiene que ser, si queréis comprobar el valor y el tipo, triple igual, ¿vale? Habitualmente en el día a día de un desarrollador de JavaScript se usa siempre triple igual, ¿vale? Porque al final lo que quieres comparar que sea exactamente lo mismo, ¿vale? Tanto el valor como el tipo, ¿de acuerdo? Entonces el habitual es el triple igual, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos, no? En este caso, vamos a devolver que es ese 10. Tendríamos, igual que tenemos la comparación de si es igual, tenemos la comparación de si es distinto, ¿vale? Vemos que le he puesto simplemente una exclamación, ¿vale? Es la forma que tiene de decir Java que sea lo contrario, ¿vale? Simplemente lo que nos va a decir es que edad, que en este caso es ese valor 10, sea distinto a lo que tenemos en el lado derecho, que es otro 10, ¿vale? Entonces me está diciendo que no es distinto, que es lo mismo, ¿vale? Aquí comprueba lo mismo que he dicho antes, ¿vale? Comprueba que el valor sea distinto, ¿vale? Y aquí comprobaría también el tipo, es decir, en vez de ponerle tres iguales, ¿vale? Le pongo dos iguales cuando quiero comparar el tipo de valor y solamente un igual cuando quiero comparar en este caso, que solo sea el valor, ¿vale? ¿Qué más tendríamos? Pues bueno, tenemos el menor o mayor, ¿vale? Aquí le podemos decir, pues en este caso, que 10 es menor que el otro 10, ¿vale? Vamos a decirle, por ejemplo, que esto en vez de 10 va a ser 20, entonces me está diciendo que efectivamente la edad es menor que 20, ¿vale? Otra comprobación distinta. Podemos ponerlo al revés, podemos decir si la edad es mayor que 20, ¿vale? Me va a decir que es false, ¿vale? Voy a decirle lo mismo, ¿no? Que si la edad es mayor que 10. No, me está diciendo que false, pero realmente es lo mismo, ¿no? Entonces, JavaScript nos permite comparar no solamente el mayor o menor, sino que también podemos comparar el mayor o igual, ¿vale? Lo mismo con el otro, ¿eh? Si quisiéramos comparar menor o igual, pues también podríamos hacerlo. Simplemente le añadimos un igual después y ya tendríamos esa comprobación, ¿vale? Entonces, bueno, pues por aquí tendremos también esos operadores de comparación que nos permiten pues, comparar muchas cosas. Esto nos va a permitir después, cuando hagamos uso de condicionales, sobre todo, que ahora lo veremos, pues nos va a permitir pues, que hagamos esa interacción
con los operadores de comparación que son súper útiles, se usan diariamente y está bien conocerlos, ¿vale? Dicho esto, vamos a pasar con las estructuras de control, ¿vale? ¿Qué tenemos en las estructuras de control? Bueno, hay como tres tipos, ¿vale? Realmente hay más, pero bueno, vamos a repasar como tres tipos, que en este caso vamos a ver los condicionales, ¿vale? Vamos a ver los bucles y vamos a ver los switches, ¿vale? Los switches, realmente. Los condicionales realmente se resumen en tres, que es if, else if y else, ¿vale? Estos condicionales, estas estructuras de control, prácticamente se repiten en cualquier lenguaje, ¿vale? Los ifs realmente son universales, están en todos los lenguajes. Entonces aquí, ¿para qué sirve un if? Bueno, si con el if lo que queremos hacer es parar, ¿no?, en ese momento de ejecución del código y revisar que una comprobación, que es lo que estábamos haciendo antes, se cumpla, ¿vale? Vamos a poner otra vez lo de la edad. Vamos a decirle que esto simplemente pues, va a ser 10, ¿vale? Y quiero comprobar que la edad sea, por ejemplo, mayor que 18, ¿vale? Si la edad es mayor que 18, quien cumpla a esa condición, pues haremos un console, por ejemplo. Vamos a decirle if, si la edad, la expresión que estamos usando antes, ¿vale? Si la edad es mayor o igual que 18 años, ¿de acuerdo? Entonces, veis que ahora hago esta llave, ¿vale? Con JavaScript no es que sea necesario, podríamos hacerlo sin llaves, pero es verdad que nos ayuda a distinguir en qué momento estoy de la ejecución para añadir ese código, ¿vale? Entonces, dentro de este if, dentro de esta lógica, yo voy a decirle simplemente que me haga un console log, que es lo que estábamos haciendo hasta ahora, ¿vale? Y voy a decirle que es mayor de edad, ¿vale? Aquí lo que simplemente le decimos que si es mayor de 18, pues nos haga esa condición. Como veis, no está mostrando nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene 10 años, ¿vale? Si yo digo que tiene 18 años, veis que ahora sí me muestra ese console, es decir, es mayor de edad, ¿vale? Entonces, como vemos, podemos añadir código dentro de unas comprobaciones, dentro de esas estructuras de control, para que se ejecute directamente ahí si hiciese falta, ¿vale? Es decir, si cumple esa condición que acabo de indicarle, ¿vale? Si no cumple esa condición, bueno, podríamos seguir añadiendo más código debajo, ¿vale? Podríamos decirle aquí hola, y si no cumple esa condición, pues no nos lo muestra. Si sí que cumple, pues nos mostraría los dos, ¿vale? Veis que primero se hace el console log que es mayor de edad y después el hola, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si yo quiero decirle, vale, perfecto, si cumple esa condición, me haces una lógica, en este caso es mostrar un texto, pero si no cumple esa condición, ¿vale? Me haces otro texto, me dices que no es mayor de edad, ¿vale? Voy a hacerlo aquí. Entonces vemos ahí que efectivamente tiene 18 años, o sea, tiene 10 años y no cumple la primera condición, así que como el valor por defecto, ¿no?, la ejecución por defecto es el else, pues bueno, si esta condición primera no se cumple, entonces ya entro aquí, ¿vale? Y ya me muestra este console log que no es mayor de edad, ¿vale? Si yo hiciese, si en este caso tuviese 18 años, pues efectivamente es mayor de edad, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si yo le digo, vale, perfecto, tenemos un if, tenemos un else, pero he comentado que también tenemos un if-else, ¿vale? Podemos añadir otra comprobación más, ¿vale? Otra complejidad más en este caso a este if, estas condiciones, ¿vale? Que se llama if-else. Y al igual que tenemos en este caso en la inicialmente del if, que simplemente ejecutamos una comprobación, pues vamos a hacer lo mismo en este if-else, ¿vale? Vamos a comprobar que en este caso, si es mayor que 21, mayor o igual que 21, vamos a decirle que nos muestre un console log que diga es mayor edad en todo el mundo, ¿vale? Y con esto aquí, perdón, lo he puesto al revés, pensando ahí, pensando mientras escribo, lo he puesto al revés, ¿vale? Y aquí lo que me va a hacer es que si cumple la primera condición, ¿vale? Me va a mostrar este console log, ¿vale? ¿Qué pasa? Realmente esta comprobación y esta comprobación es la misma, ¿vale? Es decir, se van a cumplir las dos. Entonces, como esta es la primera que hay, aquí no va a entrar, nunca, ¿vale?
¿Por qué? Porque si la edad son 22, ¿vale? Esto sería true, ¿de acuerdo? Esta expresión sería true, entonces entraría este console log. Aquí nunca entraría, ¿vale? Y si esto fuese 10, ¿vale? No es mayor de edad, es decir, ni se cumple esta ni se cumple esta, saltaría directamente aquí. ¿Cómo podemos saber para que esta comprobación efectivamente sea válida, ¿no? Es decir, lo que yo estoy comprobando aquí efectivamente se pueda cumplir, ¿vale? Pues vamos a añadirle, ¿vale? En este caso, a nuestra comprobación vamos a añadirle otra comprobación. ¿Cómo se hace eso en JavaScript? Es decir, cómo se concatenan comprobaciones, en este caso, cómo se concatenan expresiones, ¿vale? Lo que vamos a hacer es simplemente con el ampersand, ¿vale? Es decir, el doble ampersand le vamos a decir que la primera condición, si se cumple y, ¿vale? Porque eso significa que y la otra condición también se cumple, vamos a decirle que es menor de 21, ¿vale? Si la primera condición que le estamos añadiendo aquí, que es mayor que 18, y esta edad es menor también de 21, es decir, se tienen que cumplir las dos condiciones, entonces entras aquí, ¿vale? Si esto no es así, pues entonces saltaría aquí y comprobaría esta siguiente, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, aquí pongo 22, ¿veis? Que es mayor de edad en todo el mundo. ¿Por qué? Porque esta parte sí que es correcta, ¿vale? Pero esta no. Entonces, al no ser correcta, ¿vale? Pues en este caso, pues tiene que seguir la ejecución, ¿vale? Y bueno, pues como veis, entraría en este console, ¿vale? Estos serían unos condicionales, en este caso súper sencillos, bueno, sencillos. Realmente con el else if entra un poco sobre todo más de lógica, que es donde se complica, pero bueno, hay que quedarnos solamente con el que el if, ¿vale? Realmente comprueba esas comparaciones que hemos ido haciendo antes, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos en este caso tendríamos los bucles, ¿vale? Realmente con bucles hay muchos. Nosotros solamente vamos a ver dos en este caso, ¿vale? Vamos a ver un bucle for y un bucle while, ¿vale? En este caso, con el for hay distintas formas de hacerlo, nos vamos a quedar solamente con una, que lo que vamos a hacer es simplemente recorrer uno de los valores, ¿vale? Aquí vamos a ver un ejemplo súper sencillo. Podemos hacer lo que queramos aquí realmente. Vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo, ¿vale? ¿Qué vamos a ver aquí? Pues simplemente lo que recibe en este caso el for, ¿vale? Veis que al final es un método, ¿vale? Igual que en este caso el if, pero lo que va a recibir en este caso for van a ser como tres partes de código que nos van a servir para recorrer los valores. La primera, nosotros vamos a declarar una variable, ¿vale? Es decir, vamos a decirle que i, que lo consideramos como un índice, ¿de acuerdo? Vamos a decirle que es 0, ¿vale? Que es el que nos va a ayudar a ir recorriendo. Es el que se va a encargar de decirme en qué posición estoy, ¿vale? En qué momento de la iteración me encuentro, ¿vale? Una vez que termino de declarar esa variable, le pongo punto y coma y paso a la siguiente comprobación. Esta es la importante. Esta es la que me va a hacer seguir dentro de ese for o no, ¿vale? ¿Qué significa esto? Yo voy a decirle que si la i, que es la que yo estoy recorriendo, ¿vale? Sea, ejemplo, menor que 5, vamos a decirle 5 elementos solamente, ¿vale? Y lo escribo todo y os lo explico, ¿vale? Entonces, aquí ¿qué le estamos diciendo? Voy a decirle que la primera vez que entre, ¿de acuerdo? Esto va a ser 0 porque yo estoy ejecutándolo y lo que va a hacer es comprobar que esto sea correcto, ¿vale? La primera vez que entre, efectivamente, va a ser correcto, ¿vale? Porque está ahí, es 0. Y conforme vaya pasando, ese i más más se va a ir ejecutando, ¿vale? Entonces, los bucles al final lo que son es ejecuciones, ¿vale? Que se van a repetir, ¿vale? Por ejemplo, en este caso un 5 se va a repetir 5 veces. ¿Por qué? Porque tiene 5 elementos que recorrer, en este caso, el for, ¿vale? Al final esto lo que veíamos también en un ejemplo con los arrays, ¿no? Que teníamos como 3 elementos, pues si en vez de recorrer ese 5 recorriésemos los colores que hemos creado inicialmente, pues también tendríamos esa opción de recorrerlos, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver un ejemplo con el console log para que veáis lo que contiene en este caso la i, ¿vale? Veis que entró en el 0, ¿vale? Que sería como el primer valor. Entonces, como esta condición se sigue cumpliendo, sigo, ¿vale? Sigo al 1. ¿Por qué?
porque le he sumado un valor, ¿vale? Así va a ir todo el rato. Si cumple la condición, el i más más va a ejecutarse también, ¿vale? Si sigue cumpliendo la condición, el i más más va a ejecutarse también. Y así todo el rato, ¿de acuerdo? Entonces, automáticamente ya tendríamos pues, estos valores, ¿vale? Que se van a ir sumando y que vamos a ir teniendo ese recorrido sobre el 5, ¿vale? Por ejemplo, si quisiéramos recorrer los colores que tenemos antes, ¿vale? Ahora comentaremos, pero bueno. Azul y amarillo. Voy a poner solamente dos colores. Si en vez de ponerle aquí un 5, ¿vale? Simplemente que he declarado una variable que es un array, ¿vale? Como os decía, los arrays podemos recorrerlos, entonces vamos a decirle que por aquí nos recorra los colores, ¿vale? Entonces, como los colores realmente son, en este caso lo que estoy comprobando, que la i sea menor que un string, ¿vale? No tiene sentido. Entonces, voy a decirle que en vez de colores, bueno, vamos a ponerle un 2 y aquí un 5, ¿vale? Aquí realmente lo que va a comprobar, ¿vale? Simplemente para que veáis que también se podrían poner los arrays. Lo que va a comprobar es que efectivamente pues seguimos teniendo, perdón, podemos seguir recorriendo, ¿vale? Los colores que teníamos inicialmente, ¿vale? Simplemente era azul, perdón, y amarillo. ¿Vale? Os explico lo del length. Entonces hemos declarado una variable, que en este caso es un array. Y le vamos a decir que nos recorra, en este caso estamos recorriendo el array que hemos declarado, ¿vale? Imaginaos que esto fuesen 2, un número de 2, ¿vale? ¿Y cómo accedo a este 2? ¿Vale? Pues con JavaScript, los arrays tienen métodos, ahora lo veremos, pero los arrays tienen métodos. Entonces, estos métodos que nos proporcionan son nativos de JavaScript. Por ejemplo, sería este length. Lo que nos va a devolver es el total de posiciones, en este caso, de elementos que tiene el array. ¿Vale? En este caso son 2, por eso se ejecuta esto 2 veces. ¿Vale? Eso ahora lo veremos enseguida. Vale, pues esto sería una forma de recorrer, por ejemplo, los valores, ¿de acuerdo? Luego tendríamos el while, ¿vale? Voy a poner por aquí un 3, por ejemplo, ¿vale? Un contador, bueno, vamos a declararlo en 1, ¿vale? Y lo que vamos a decir es el while, ¿vale? ¿Qué significa esto? Es decir, voy a poner la comprobación y os lo cuento, ¿vale? Simplemente para que veamos. ¿Vale? Voy a decirle simplemente que esto sea, nos muestre un valor, que sea el contador, ¿vale? Y que el contador va a ir sumando valores conforme entremos, ¿vale? Voy a quitar esto de aquí. ¿Vale? Entonces, esto lo que me va a hacer es que automáticamente, ¿vale? Conforme yo entre en este while, mientras se cumpla esta condición, ¿de acuerdo? Mientras este contador sea menor o igual a 5, ¿vale? Automáticamente me va a ejecutar este código, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Simplemente dame un segundo porque ha entrado un... A ver, dame un segundo que voy a abrir la pestaña. Que creo que se ha quedado... Sí. A ver si vuelvo a abrir, ¿eh? Dame un segundo que se ha quedado la pestaña que no iba. Sí, se ha quedado la pestaña justamente que no iba. Perdón, ¿eh? A ver si vuelve a ir la página ahora. ¿Vale? Simplemente lo que necesitamos aquí es, ¿vale? Mientras que el contador, ¿vale? En este caso, mientras que el contador, no le dejo los puntos y comas, mientras que el contador se cumpla esta condición, y en este caso es que sea menor o igual a 5, va a seguir entrando, ¿vale? Y va a ir sumando un valor, en este caso, al propio contador, ¿vale? Esto lo podremos declarar como LED, ¿vale? En vez de bar, por ejemplo, y automáticamente, conforme yo vaya ejecutando esto, entrará todo el rato a este bucle, ¿vale? De console contador y contador más más, y automáticamente recorrerá esto todas las veces hasta que esta condición no se cumpla, ¿vale? Vale, pues, por ejemplo, bueno,
otro ejemplo que tenemos más de otra estructura de control serían los switches, ¿vale? En cuanto a los switches, realmente a día de hoy se siguen usando, ¿vale? Sí que es verdad que existen otras formas desde ES6 que son pues, bastante más fáciles, ¿vale? O bastante más fáciles sobre todo de leer. Por ejemplo, vamos por aquí a poner una variable, día de la semana, ¿vale? Vamos a decir que esto es el 2. Lo que quiero es que en base a este número, ¿vale? Simplemente me diga qué día de la semana es, ¿vale? Pues si lunes, martes, miércoles, lo que sea, ¿vale? Y aquí vamos a guardar una variable que va a ser nombre, ¿vale? Como veis, yo a nombre no voy a darle ningún valor. Podemos declarar variables, en este caso, día de la semana no voy a cambiarlo, entonces voy a decir que es const y nombre sí que voy a cambiarlo. Entonces lo declaro como let, ¿vale? Podríamos declarar como un string vacío, como un valor de cadena, un texto de cadena vacío, o también podemos declararlo como con nada, ¿vale? Realmente cuando lo declaramos con nada, ¿vale? Lo que nos va a ejecutar ese código es que es un define, simplemente, pues bueno, sí lo has creado, pero no vale para nada ahora mismo, ¿vale? Entonces, vamos a crear un switch, ¿vale? ¿Qué tiene un switch? Pues realmente lo primero que recibe, igual que el for, igual que en este caso recibía el while, igual que recibe en este caso el if, ¿vale? Son comprobaciones, ¿vale? Lo que tenemos aquí es que vamos a comprobar, le pasamos el día de la semana, ¿vale? Que es el que hemos creado aquí arriba, ¿vale? ¿Qué queremos hacer? Yo te voy a pasar el valor realmente que yo quiero comprobar y cuando uno de los casos que voy a indicar la hora se cumpla, entonces me devuelves lo que yo quiero, ¿vale? ¿Cómo le indico eso? Vale, voy a decirle que si el switch, en este caso el día de la semana, es 1, ¿vale? Le voy a decir que el nombre del día, en este caso es nombre, va a ser lunes, ¿vale? Si el case es 2, le voy a decir que es voy a poner solo hasta miércoles por no poner todos, ¿vale? Es miércoles, ¿vale? Entonces, de esa manera, yo lo que voy a decir es que directamente conforme se ejecute el switch, yo ya voy a poder tenerlo, ¿vale? Voy a poner un console de día de la semana, perdón, del nombre, ¿vale? Y que automáticamente me diga cuál es. Como veis, le he puesto que es el 2, ¿vale? Entonces me va a decir que es el miércoles, ¿vale? Pero lo pongo que es 1 también, ¿vale? Voy a ejecutarlo y me dice que es miércoles. ¿Por qué? Porque lo que me va a hacer esto es que me va a recorrer todos, ¿vale? Entonces sí, se cumple la condición de que va a entrar aquí, pero también va a entrar aquí, también va a entrar aquí, ¿vale? Entonces, para que no pase esto, lo que vamos a decir es que haga un break, ¿vale? Es decir, entra aquí, si es correcto, entra aquí, compruébamelo, haz lo que yo te haya dicho que hagas y salte de aquí, ¿vale? Es decir, rompe en este caso lo que sería la ejecución de este caso, ¿vale? Y lo mismo con esto y con esto, ¿vale? Rompe automáticamente cada vez que entres. 2 y con el 3, ¿vale? Lo que pasa es si pongo Q5, ¿vale? Es decir, oye, yo quiero un día por defecto, ¿vale? Pues nada, con switch lo que tenemos es este default, ¿vale? Que aquí lo que vamos a conseguir es que el nombre sea día, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos esa manera de controlar de una manera, entre comillas, sencilla, ¿vale? Que simplemente declarándole los casos, pues tenemos esa forma de indicarle pues, que quiero que haga, ¿vale? Esto yo digo que a partir de S6 se simplificó, hay otras maneras de hacerlo, pero bueno, está bien que lo conozcáis, ¿vale? Vale, pues vamos a ver, por ejemplo, cómo podríamos declarar funciones también, ¿vale? Es algo también importante de JavaScript. Em, Vamos a ver, por ejemplo, vamos a crear una función. Vamos a hacerlo de distintas maneras. Voy a escribir de las dos y os lo explico. ¿Vale? La más clásica sería declarando una función. Voy a llamarle saludar. ¿Vale? Y como veis, pues bueno, ahora mismo ya tendríamos nuestra función declarada. ¿De acuerdo? Pues automáticamente ya podríamos ejecutar. ¿Qué son las funciones y para qué sirven realmente? ¿Vale? Las funciones realmente lo que vamos a conseguir con esas funciones es
encapsular una parte de código, es decir, queremos que algo que vamos a repetir varias veces, pues lo añado dentro de este pequeño código, ¿vale? Como sería, por ejemplo, un console log que diga hola, ¿vale? Si yo quiero ejecutar ese console log que diga hola, imaginaos que hubiese 3, 4 console logs, ¿vale? Si yo en vez de hacer eso todo el rato que yo quiera ejecutar esos 4 olas, si en vez de hacer 4 olas y 4 líneas de código más todas las veces que tenga que hacerlo, pues lo que hago simplemente es encapsularlo dentro de un pequeño código, en este caso es un método, es una función, y lo que puedo hacer es ejecutar esa función y no tengo que ir repitiendo código, ¿vale? De esta manera, ¿vale? Automáticamente, si yo ejecuto saludar aquí, me funciona. Si tuviese un montón de código más y volviese a ejecutar saludar, pues automáticamente me haría lo mismo, ¿vale? Entonces, es una manera muy sencilla de encapsular código que vamos a ir repitiendo, ¿de acuerdo? Y realmente para esto sirven las funciones, ¿vale? Algo también que está guay de las funciones es que podemos devolver valores, ¿vale? ¿Qué significa devolver valores? Voy a poner por aquí un return valor, es un string, ¿vale? Voy a devolver este valor. Entonces, como vemos, yo ejecuto el método, pero ejecuto esta función, pero bueno, esta función no me hacía nada, ¿vale? Simplemente me hace los console logs y ya está. Si yo hiciese, si yo mostrase lo que me devuelve, en este caso el método, como veis, me hace estos 4 console logs y me devuelve este valor. Esto lo que va a hacer es que cuando lo ejecute, me va a mostrar también, ¿vale? Porque le he puesto ese console log, me va a mostrar lo que estoy devolviendo, ¿vale? Entonces podemos encapsular código y a la misma vez devolver valores cuando ejecutamos esas funciones, ¿vale? Es, bueno, pues algo también que está muy bien. ¿Qué más también podemos hacer? Bueno, podemos, por ejemplo, recibir parámetros, igual que recibe el console log, que es un parámetro, ¿vale? Y esto sirve, pues, bueno, para usarlo, ¿no? Por ejemplo, voy a decirle que me reciba un saludo en el primer console log, pero los otros 3 sean iguales, ¿vale? Si yo no le paso ninguno, lo que me va a hacer es pintarme en un defined y luego 3 olas, ¿vale? Pero pues si yo, por ejemplo, le mando un texto, ¿vale? Es decir, yo ejecuto este saludar y le digo, oye, primer saludo que vas a mandar es ese saludo, ¿vale? Que es como crear una variable, es decir, yo aquí lo que estoy haciendo es crear una variable, por así decirlo, pero que eso tiene ámbito, ¿vale? De esta función y yo no puedo sobreescribirla. No puedo decirle que saludo es igual a X, ¿vale? No puedo. Entonces, simplemente va a ser para pintar y para usar este valor. Y entonces yo simplemente le paso, ¿vale? Pero con algo que tenemos con JavaScript que está muy bien es que si yo no le paso ningún valor, simplemente ejecuto esta función y le digo que es eh, saludo por defecto es undefined, ¿vale? Lo que puedo decirle automáticamente es que tenga un valor por defecto, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer eso? De esta manera, ¿vale? El parámetro lo igualo a un texto, ¿vale? O a lo que yo quiera. Y si yo no le paso nada, pues oye, pues ya tengo mi valor aquí por defecto, que es mucho más fácil, ¿vale? Si yo le paso algo, veis realmente, ¿vale? Ya no coge ese valor por defecto porque esto sí que tiene algo, ¿vale? Y automáticamente nos lo va a mostrar, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué más cosas tenemos con JavaScript? Bueno, tenemos la creación de arrays que hemos visto antes y objetos, ¿vale? Em, pero algo, por ejemplo, vamos a quedarnos con los arrays, ¿vale? Algo que está guay de los arrays son los colores, ¿vale? Voy a crear por aquí azul, naranja, amarillo, ¿vale? Algo que está bastante guay de los arrays es que, bueno, realmente con los arrays JavaScript nos proporciona muchos métodos, ¿vale? Nos proporciona una infinidad de métodos que podemos acceder, por ejemplo, si queréis ver todos los que hay, podemos buscarlos en documentaciones oficiales, ¿vale? En Developer Mozilla tenéis un montón de información sobre todos los métodos que hay, yo porque hay muchos. De hecho, si ponemos por aquí array JavaScript, y nos vamos en este caso a Developer, simplemente SMDN WebDocs, ¿vale? Veis en la parte aquí de la derecha, de la izquierda, perdón, no soy disléxico, lo prometo, tenemos todos los métodos, ¿vale? Que existen con JavaScript, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer uso de esos métodos? Bueno, como veis aquí, ¿vale? Yo no sé si tengo acceso a colores, no. Colores. Porque este código lo pongo por aquí,
¿vale? Simplemente voy a crear esta variable, ¿vale? He hecho intro, tengo acceso a ella, y si yo hago punto, que es lo que estábamos viendo antes, para acceder a las propiedades de un objeto, ¿vale? Realmente lo que hace JavaScript es que coge este colores, que es un array, ¿vale? Y le inserta todas las, es decir, si yo no le digo nada, me pinta el array, pero si le hago un punto, es un objeto lleno de propiedades, ¿vale? Internamente con un montón de propiedades. Por ejemplo, el length sería una propiedad de colores, ¿vale? Todo esto yo no lo he creado, sino que JavaScript ya no lo proporciona, ¿vale? Y luego tengo una infinidad de métodos, ¿vale? Que sirven para, pues, por ejemplo, find, buscar un elemento dentro de este array, ¿vale? Nos lo va a recorrer y encontrar un elemento dentro de este array, ¿vale? For each nos lo va a recorrer simplemente. Bueno, tenemos un montón de métodos, ¿vale? Que nos van a proporcionar, pues, añadir más cosas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a verlo aquí, ¿vale? Si yo muestro el console log de colores, ¿vale? Ejecutar un console y nos vamos a decir que es azul, naranja, amarillo, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo, una vez creado esto, digo, oye, perfecto, pero yo ahora quiero un color más, ¿vale? Hay un método, ¿vale? Simplemente esto para que lo conozcáis, que se llama push, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a decirle es que a colores vamos a ejecutarle su método push, que esto lo que nos va a hacer es añadir un elemento más, ¿vale? Vamos a decirle que esto va a ser el color red. Entonces, si nos vamos aquí, ejecutar de colores, ¿vale? Vemos que nos ha añadido, ¿vale? Un color más, que en este caso es red, ¿de acuerdo? Tenemos ese último color que acabamos de añadir, ¿vale? Y bueno, pues podemos acceder a un montón de métodos realmente que existen en JavaScript, ¿vale? En este caso con los arrays. Algo también que podemos hacer con los arrays es acceder a una de sus posiciones, ¿vale? Para declararlo usamos las llaves, ¿vale? Entonces aquí vamos a usar exactamente lo mismo, pero esto lo que sirve aquí es acceder a una de las posiciones, ¿vale? Si yo ejecuto esto, lo que me va a decir esto es acceder al 1, ¿vale? Al 2, etcétera, ¿vale? Si yo vuelvo a ejecutar, el 1 me va a decir naranja, si accedo al 0, ejecutar el azul, ¿vale? Y bueno, de esa manera pues podemos acceder a todos esos valores que estén dentro de ese array, ¿vale? Lo mismo con los objetos, ¿vale? Tengo por aquí preparado un objeto de persona, ¿vale? Y realmente aquí, pues lo que hemos visto antes, tenemos la edad, le he añadido también el nombre, ¿vale? Le he añadido también la ciudad. Y yo puedo acceder a esos métodos, ¿vale? Yo puedo acceder a persona.nombre, me daría el nombre, ¿de acuerdo? Y directamente yo puedo ver toda la información, ¿vale? Pero, por ejemplo, JavaScript también nos proporciona información al respecto de esto. Por ejemplo, si quisiéramos acceder a las keys, ¿vale? Que es nombre, edad, ciudad, pues nos proporciona esto, ¿vale? Y, perdón, que lo veamos. ¿Vale? Que lo que nos va a proporcionar es, object es un objeto, ¿vale? Reservado de JavaScript que tiene varios métodos y en este caso le vamos a decir que como parámetro vamos a mandarle nuestro objeto y nos va a devolver automáticamente todas las keys que tenga, en este caso nombre, edad y ciudad, ¿vale? Existe otro que también a values y nos devuelve todos los valores, ¿vale? Esto os recomiendo pues que simplemente lo veáis tranquilamente, ¿vale? Y que podáis pues eso, interactuar con todos esos métodos y así pues aprender otras cosas, ¿vale? Em, y nada, dentro de esa manera, pues, con eso pues podemos acceder a un montón de información de los objetos y de los arrays que pues van a ser bastante útiles en el día a día del desarrollo, ¿vale? Em, Vale, vamos a pasar por la parte de integrar, en este caso, ¿vale? Para ir em, avanzando, vamos a ir a la parte de cómo podremos, tenemos un archivo de JavaScript, ¿vale? ¿Cómo podríamos
¿Se me escucha ahora? Sí, no sé por qué estaba silenciado. Sí. Vale, nada. Simplemente decía que os voy a compartir otra pantalla, ¿vale? Simplemente para que veamos cómo podríamos hacerlo por aquí, ¿vale? Cómo podríamos hacerlo esto en un ejemplo real, ¿vale? Nada, simplemente esto lo que tenemos por aquí es Visual Studio Code, ¿vale? Si no estamos familiarizados con esto no pasa nada, simplemente es un editor de código. Y lo que voy a crear es un archivo un archivo de HTML, perdón, que es un index HTML, ¿vale? Con todo lo que es el cuerpo de un HTML, ¿vale? De aquí todo lo que tiene internamente es toda la información que tiene con HTML, ¿vale? Y ahora lo que quiero hacer es que yo en este HTML, pues vamos a ponerle por aquí un H1, ¿vale? Y voy a decirle por aquí hola, ¿vale? Y simplemente si yo hago por aquí este preview para que lo veamos, creo que lo veis bien, ¿vale? Vemos que automáticamente este preview de este index me va a ejecutar este H1, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero hacer es un ejemplo real, realmente, que es lo que estamos nosotros, y quiero añadir un archivo de JavaScript o el código de JavaScript aquí dentro, ¿vale? Podríamos hacerlo de distintas maneras, ¿vale? Hay una etiqueta de script que podríamos añadirla dentro de nuestro HTML para ejecutar código de JavaScript, ¿vale? Podríamos añadir script por aquí, ¿vale? Entonces, aquí podríamos ejecutar código. Por ejemplo, tengo por aquí preparado simplemente una función, ¿vale? Este alerta aquí en lo que yo os estoy compartiendo, ¿vale? No lo vamos a ver, simplemente es un alert, ¿vale? ¿Qué es un alert? Es otro método de JavaScript, ¿vale? Esto imaginaos que fuese un console log, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Simplemente que yo puedo ejecutar código de JavaScript dentro de lo que estamos viendo, ¿vale? Dentro de mi página HTML, cuando yo renderice esto en un navegador, automáticamente, ¿vale? Vamos a tener este código ejecutándose. Tendremos este console log hola, ¿vale? ¿Qué otras formas tenemos de hacerlo? ¿No? Porque si al final tenemos mucho código de JavaScript aquí dentro, se va a quedar muy denso, ¿no? Es decir, va a ser muy largo, ¿vale? ¿Qué otra forma tenemos que hacerlo? Pues bueno, voy a borrar esto, voy a borrar este script, ¿vale? Y dentro del head, ¿vale? Que esto es de HTML, simplemente dentro del head, yo voy a decirle que me añade una etiqueta de script aquí, ¿vale? Y que el source, ¿vale? Ataque a un main.js, ¿vale? Es un archivo que vamos a crear ahora. Este main.js, ¿vale? Simplemente lo que le digo es que me coja todo el JavaScript, ¿vale? En este script, en vez de decirle ejecutarlo dentro, simplemente que me coja el JavaScript que tenga, en este caso, mi main.js, ¿vale? Pues automáticamente cuando yo renderice este preview, en este caso este index.html, automáticamente, ¿vale? Ejecutará todo lo que yo le diga aquí. Entonces, si aquí yo le digo function, ¿vale? Aquí a un console log, hola, ejecuto el método, ¿vale? Va a ser exactamente lo mismo. Es decir, va a ejecutarse la página y una vez se ejecuta la página nos mostrará en consola este hola, ¿vale? Este texto. Entonces, de esa manera, ¿vale? Bastante sencilla, podemos integrar, pues para hacer, por ejemplo, alguna landing, ¿no? O algún caso más real, alguna landing, podríamos hacerla de esta manera. Podríamos añadir nuestro main.js, ¿vale? Y podemos interactuar y darle más vida realmente a nuestra página web de esta manera, ¿vale? Em, vale, luego, ahora os voy a compartir otra vez la presentación, ¿vale? Se nos ha ido un poquillo de tiempo, es que voy a compartiros otra vez la presentación, ¿vale? Dame un segundo. Vale. Vale, creo que veis bien otra vez la presentación. Entonces, os voy a mostrar otra vez por aquí, simplemente por comentaros un poco más cosas de JavaScript, ¿vale? Hemos visto todo, pues todo lo que sería ese código de JavaScript integrado pues,
el propio código, en este caso lo hemos visto en el navegador, ¿no? En este playground de JavaScript que estábamos viendo, pero realmente esto lo podemos hacer en lo que os acabo de enseñar. Simplemente creáis un archivo de main.js, lo integráis en vuestro propio HTML, por ejemplo, y podréis ejecutar este código, ¿vale? O simplemente con Node, ¿vale? Podréis también ejecutar ese código, ¿vale? Entonces, tenéis de esa manera pues toda esa información básica de JavaScript que podéis ir integrando de una manera sencilla en distintos sitios, ¿vale? Para ir probando, para seguir aprendiendo, que yo creo que al final hemos visto pues un poco unas pinceladas de JavaScript, pero hay muchas cosas de JavaScript que hay que aprender, ¿vale? Entonces, una vez que ya tienes como esa base de JavaScript, ¿vale? Que es necesaria, empiezan a salir cosas nuevas, ¿no? Como comentábamos que en 2010 empezaron a salir frameworks como AngularJS o empezaron a salir frameworks como React. Realmente, cuando sale todo eso, realmente, ¿qué es, no? Es decir, ¿qué es un framework? Pero yo he puesto que es un conjunto de herramientas que agilizan el desarrollo, ¿vale? Al final, muy en resumen, es eso. Es decir, nos van a agrupar un montón de herramientas y de flujos de trabajo que nos va a permitir trabajar con JavaScript de una manera súper sencilla, ¿vale? Si tenemos que trabajar con elementos de HTML, si tenemos que añadir lógica, etcétera, pues nos va a permitir hacerlo de una manera mucho más sencilla, lo que son los frameworks, porque simplifican todo lo que hace JavaScript. Pues a lo mejor con JavaScript necesitas 50 líneas para hacer algo concreto y con alguno de los frameworks existentes necesitas 5, ¿vale? Entonces, vienen a simplemente, pues eso, facilitarnos un poco todo el trabajo, ¿vale? Realmente los frameworks a día de hoy son esenciales, ¿vale? Es decir, son esenciales para seguir creando páginas web. ¿Podemos hacer una página web solo con un HTML y un archivo de JavaScript? Perfectamente, ¿vale? Podemos hacerlo sin ningún problema, pero va a ser mucho más fácil usar un framework. ¿Por qué? Porque ya están optimizados, ¿no? Como pongo por aquí la parte de que ofrecen, tenemos esa parte de facilitarnos la organización del código, ¿vale? Si tenemos un archivo de JavaScript, pues al final vamos a tenerlo todo en el archivo, o vamos a tener que importar muchos archivos de JavaScript, entonces es un poco locura. Entonces, si tenemos mucho código de JavaScript, quizás se nos puede ir de las manos. Entonces, con alguno de los frameworks nos facilita esa organización del código, ¿vale? Nos ahorra tiempo, como decía, si tenemos 50 líneas de JavaScript, quizás con alguno de los frameworks, pues a lo mejor tenemos 5 líneas, ¿vale? Entonces nos ahorra tiempo de desarrollo porque no tenemos que escribir tanto código, ¿vale? Ofrecen soluciones, ¿vale? Pues a lo mejor tú tienes que hacer con JavaScript algo muy complejo, muy complejo, como cualquier cosa que se podría hacer con JavaScript realmente, pero a lo mejor con alguno de los frameworks ya tiene eso preparado porque es algo que se hace de normal, entonces ya lo tiene integrado dentro y ya lo puedes usar, ¿vale? Y luego optimizar el rendimiento. La mayoría de los frameworks van mucho más rápidos que quizás Vanilla JavaScript, ¿no? Que se suele llamar. ¿Por qué? Porque al final, si tú quieres construir una página web con interacción del usuario, ¿vale? Eso con JavaScript al final va a ser mucho código. Entonces va a ser muy difícil hacerlo, ¿vale? Con cualquiera de las opciones que pongo por aquí, pues lo puedes hacer de una manera muy sencilla y lo más probable es que sea mucho más rápido, ¿vale? ¿Qué tenemos? Opciones como Vue, tenemos opciones como React, Angular, Express, Svelte y hay una infinidad más de frameworks, ¿vale? Aquí sí que recomiendo que le dediquéis un rato, veáis qué frameworks que existen. Cuando tengáis una base de JavaScript, probéis a ver un framework, probéis otro, ¿vale? Que al final os encaje un framework no solo porque sea el que más se usa, ¿no? Sino porque realmente veáis que a vosotros os encaja, ¿vale? Luego, al final, cada framework es un mundo distinto, ¿vale? Y luego sí que os quería comentar, pues bueno, antes de pasar a los siguientes pasos, ¿vale? Sí que os quiero comentar qué cosas necesitáis, perdón, qué cosas necesitáis para aprender, en este caso, un framework. Lo que os decía, tenéis que tener toda esa base de HTML y CSS, que eso ya, pues poco a poco, cuando hacéis páginas web, se va cogiendo, ¿vale? Si queréis aprender un framework, me refiero. Luego tenéis que tener toda esa base que hemos estado viendo hoy un poco, pero hay mucho más, de JavaScript, ¿vale? El JavaScript es obligatorio realmente si quieres aprender un framework. Luego la parte del DOM, ¿vale? Que es el Document Object Model, que se nos ha quedado por ver, pero bueno, simplemente es cómo interactuamos con los elementos del HTML, ¿vale? Esa parte también pues, necesitamos tener esa información. Luego gestiones de dependencias como es NPM y YAML, también para que os suenen los nombres, eso también
hay que conocerlo, ¿vale? Entonces, bueno, hay unas cuantas cosas que hay que conocer antes de empezar con un framework, ¿vale? Y nada, y ahora por último, simplemente pues los siguientes pasos, ¿no? O sea, es decir, vale, pues tengo una mini base realmente de lo que es JavaScript, pues hay un montón de cosas realmente con JavaScript que puedo hacer, ¿no? Mi recomendación es que si os ha gustado y que os ha entrado el gusanillo, ¿no? De seguir aprendiendo JavaScript, pues que intentéis seguir con esto, ¿no? Con aprender ese JavaScript, con un montón de tutoriales que hay en Internet, que hay una infinidad de documentación. Y algunas de las cosas que he puesto por aquí, ¿no? También añadiría el DOM, que como comentaba, se nos ha quedado fuera, ¿vale? Pero simplemente, pues el DOM, promesas, ¿vale? Que es algo que también es bastante complicado explicar, entonces por eso no las he añadido. Em, pues también que lo veáis, APIs del navegador, existen un montón, ¿vale? De APIs, pues para usar el Bluetooth, cualquier cosa, ¿vale? Luego también tenemos las buenas prácticas de JavaScript, los estándares es el script, pero bueno, dentro de los estándares hay buenas prácticas de cómo hacer código JavaScript, ¿vale? Luego también tenemos Node.js, que si queremos construir un backend, oye, pues yo no quiero hacer frontend, ¿no? A mí no me gusta hacer esa parte de interacción del usuario, sino que lo que quiero es hacer backend, pues tenemos esa parte de Node que nos va a proporcionar pues esa interacción con base de datos, esa creación de lógica, que también la tenemos ahí, ¿vale? Si os parece un poco locura no tener tipos en el código, pues bueno, está el TypeScript también, que aparte de tipos nos ofrece un montón más de cosas, ¿vale? Y ya por último, pues lo que comentaba, ¿no? Un framework. Ya cuando tengamos una base sólida de JavaScript, sí que recomendaría terminar con alguno de los frameworks que existen, que insisto que hay muchos, ¿vale? Y nada, pues bueno, hasta aquí. No sé si tenéis alguna duda de lo que hemos ido viendo en la charla, ¿vale? Por mi parte, bueno, si tenéis alguna duda, ponedla por el chat. Y nada, por mi parte, muchísimas gracias por haber estado por aquí. Espero que os haya gustado JavaScript, que os haya gustado lo que hemos visto. Y lo he dicho al principio, ¿no? Os pongo por ahí lo que tenía por aquí en mis redes sociales. Si tenéis alguna duda, cualquier cosa que necesitéis, cualquier cosa, pues en Instagram, sobre todo, es donde más contesto mensajes directos, ¿vale? Pero bueno, me podéis encontrar por cualquier otra red social, ¿vale? Y nada, pues eso. Dicho esto, muchísimas gracias a todos y todas. Y nada, pues nos veremos en la próxima, ¿vale? Muchas gracias. Estáis ahí algunos aplaudiendo. Si tenéis alguna duda, comentadlo, ¿eh? Y si no, pues insisto, por redes sociales me podéis encontrar. Yo me espero porque sí que, a ver, me pone que estáis algunos escribiendo, no sé si, si serán dudas. Eh, nada, muchas gracias a vosotros, de verdad. Excelente que se te ha faltado el script, JavaScript. Nada, gracias a vosotros, insisto, y lo dicho, pues bueno, seguidme por ahí y cualquier cosa, pues estamos en contacto, ¿vale? Nada, muchas gracias. Chao.